Aquí no hay desperdicio. Rafael y yo vamos en línea conversando porque son tantas las cosas. Estoy leyéndole aquí a Rafael una noticia que yo decía, bueno, Dios mío, por fin algo, ¿no? SICAP y el gobierno prometió 150 millones de SICAP para producción agrícola. Tú me estás diciendo que aún no lo has Mi consideración con respecto a eso es que como todo lo de ellos, lo epilépticos que son y lo improvisados que son, ojalá subasten la semana que viene, aunque sea. Y ojalá después que subasten, liquiden, aunque sea la semana, 2 semanas después. Porque el problema que pasa con esta subasta es que esta es la nota rimbombante para que salgan los titulares de periódico y parezca que la cosa está caminando. Pero cuando tú te vas a la realidad, y te pongo el ejemplo de los repuestos, en los repuestos subastaron 450 millones de dólares. Y eso fue lo que dijeron que subastaron. Y todavía a la fecha en la que estamos hablando hoy, todavía no han terminado de liquidar todas esas divisas. Incluso si tú buscas los titulares de la semana pasada, encontrarás que el gobierno dijo Marcos Torres, no sé si fue el domingo para amanecer lunes o el lunes de esta misma semana, que efectivamente estaban esperando que en los bancos estuviera la plata de la liquidación de la subasta de los repuestos. ¿Y cuándo fue la subasta de los repuestos? Hace más de 2 meses. Te dice maracucho, qué molleja, primo. Exactamente. Entonces, el problema que tiene el gobierno es que nunca va acompasado con la acción. Le encantan estos titulares efectistas, pero no lo traduce en algún tipo de resultado prontamente. Esos 150 millones de dólares ya debieran estar, porque la segunda cosecha del país empieza siempre a mediados de julio, en los primeros días de agosto, para que se siembre por segunda vez, o sea, lo que se llama segunda cosecha, y ahí se recoja todo eso octubre, cierto, noviembre, Rafael, diciembre. No tenemos nombre de la estafa millonaria de las semillas de papa, 250.000 toneladas de semillas de papa podridas. Perdimos ahí creo que como 40 y pico millones de dólares. Y así vamos llevando todo, porque entonces nosotros tenemos 45% menos de producción de arroz, 40% menos de producción de papa. Todo eso, entonces eso es lo que hace que se encarezcan el producto. Ojalá, y esos 150 millones, que a mi juicio son pocos para efectos de decir que tu primera prioridad es el agro, y que además, como lo vendiste, como la reposición de las maquinarias e inventarios, entonces las maquinarias con 150 millones de dólares, donde por ejemplo un tractor, no sé, puede costar 5 millones de dólares, un buen tractor, estamos hablando de ese tipo de máquina, entonces 150 millones de dólares repartidos por todo un país, pues yo no sé a cuánto tocará cada uno. Lo cierto del caso es que el problema, y volvemos a la raíz del problema, el problema es que mientras nuestra economía la sigan manejando leales y no técnicos, mientras tengamos a uno que medio sabe que es el presidente del Banco Central, pero que no sea capaz de decir esta boca es mía, como dice mi mamá, para hablar de las cifras de inflación, para hablar de nada de eso, automáticamente no van a resolver el problema, porque el gobierno cree que tapando las cosas no pasan, y ese es el problema. Bueno, fíjate que también Elías Mate, estamos desde el Partido Nuevo Tiempo denunciando pues el daño de patrimonio en la alcaldía por el orden de 40 millardos. Yo lamento enormemente de que estas cosas se estén dando, porque aquí los únicos dañados somos nosotros mismos. Es más, yo no estoy diciendo el país anda muy mal, no es el país. Estamos hablando del tema de la dirección política del país. Estos revolucionarios que se dicen revolucionarios. Y yo decía ayer que hablaba con una chavista, por cierto, y compartía conmigo, bueno, que está totalmente desencantada, decepcionada. Y me decía, yo le contaba que cuando se murió Chávez, el cardenal dijo en ese momento, esto es una verdadera tragedia para Venezuela. Porque indudablemente la duda del beneficio está, si estuviera Chávez vivo, no creo que este despelote estuviera por donde va. Esto ya no es chavismo, esto ya no es revolución, esto, mi hermano, es un verdadero despelote. Aquí está, se disparan los empeños para aguantar la crisis, aquí está, la reventa mantiene a costilla de la clase media que ya no aguanta más, aquí están las redes diciendo todo lo que está pasando con el tema del bachaqueo, más control y la cosa se sigue desbordando. Y volvemos a lo mismo entonces, que es lo peor de todo el problema. Yo cada vez que oigo a algún funcionario del gobierno echándole la culpa al bachaqueo del problema que tiene el país, yo digo, les debe dar vergüenza meterse con un pueblo que lo han obligado a bachaquear, que lo han empujado hacia eso, porque el bachaqueo es una consecuencia del desastre económico. El bachaqueo no es la causa del desastre económico, y eso es bueno decírselo a todo el mundo, porque alguien me dirá, pero tú estás con el bachaqueo. No, nadie puede estar con una actividad ilegal, pero lo cierto es que el bachaqueo no nace como la causa del problema económico, es la consecuencia del problema económico. Cuando los colombianos nos dijeron nosotros que éramos bachaqueros, bastante fuimos amanchados,
Bastante hemos ido a Cúcuta. Exacto. Yo estudié en San Cristóbal y yo no hacía más que ir a Cúcuta a comprar comida, la ropa. Jamás me dijeron bachaquera. Jamás. Lo que hicieron fue aproximar. Perfumes, sábanas, telas, las chaquetas de cuero, todas esas cosas. Yo Colombia jamás nos dijo que era que teníamos un Bolívar fuerte, ¿verdad? No está mentira, y nos servía para hacer comercio. Los mismos que están llevando ahora de aquí para allá eran los mismos que traían de allá para acá. Y no lloriqueaban porque lo que decidieron en aquel momento fue producir más. Yo recuerdo que a nosotros los Julios, mi papá nos agarraba y nosotros vivíamos en Barinas y nos montaba en la camioneta y decía, nos hacía la lista de lo que íbamos a comprar y nos íbamos para Cúcuta. Dormíamos en San Cristóbal, luego íbamos para Cúcuta y nadie lloriqueaba porque al final lo que lo ibas a resolver todo era con producción. Porque mientras este gobierno no entienda que el bachaqueo, cómo se acaban las cosas cuando abundan, cómo se acaban el precio en exceso cuando abundan las cosas. Cuando hay oferta. Fíjate lo que pasa con estos emprendimientos que hay ahorita aquí en Venezuela, que son los emprendimientos de hacer pedrería y ese tipo de cosas y collares y todas esas cosas. Tú vas y buscas collares baratos y los consigues porque evidentemente todo el mundo está haciendo eso. Entonces, ¿por qué? Porque hay abundancia. Es lo mismo que pasa con los productos. Si tú tuvieras los anaqueles abastecidos, no tuvieras ningún problema en que nadie saliera a venderte una harina pan a un precio distinto al que cuesta, porque la gente dirá, ay, sí, se lo va a comprar este vivo y en vez de comprarlo aquí en el supermercado. Rafael, tú eres candidato a la Asamblea Nacional, eso es una realidad, el acompañamiento y la felicitación. Muchas veces hemos querido estar en esa responsabilidad y les va a tocar a ustedes. ¿Qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son esas ofertas que de alguna manera se le va a meter al país a unas encuestas que contundentemente nos dan ganadores? Mira, yo creo que la gente no sabe ni quiénes son los candidatos, pero saben que hay que cambiar esto y la tarjeta de la unidad va galopando. Dios quiera que ahora el gobierno nos haga una maniobra, porque ellos ya tienen las encuestas como las tenemos nosotros. Pero dame el ABC de ese quehacer frente además a un tema actual, porque indudablemente para los actuales diputados ha sido muy difícil, muy duro, además porque la Asamblea no gobierna, gobierna Maduro con decretos leyes que le da la propia Asamblea. Una Asamblea muy perezosa. Muy perezosa. Muy perezosa, muy irresponsable. Ahí está. ¿Qué decirle a la gente? Y cómo lanzar el boche de esa esperanza, que indudablemente lo están diciendo todas las encuestas. Cada vez que yo veo que ahora estamos ya encabalgando sobre el 85% de la voluntad y del deseo de ir a votar, yo dije, por fin se acabaron los ninis. ¿Eso es una realidad, Rafael? Mira, primero creo que eso es una realidad. Yo te diría tres cosas fundamentales. En el tema de la Asamblea, estructuralmente hablando, lo que nosotros queremos para la Asamblea es generar un equilibrio de país. Es decir, tú necesitas un centro de poder distinto al Poder Ejecutivo, no para ser paralelo, sino para que simple y llanamente la gente pueda sentir que también encuentra de alguna manera una voz que escucha. Fíjate, ayer hubo un Twitter, un link que decía, el cáncer no espera por divisas. Esa es la gente desesperada que automáticamente siente que no tiene los medicamentos para esa enfermedad y no tiene la posibilidad de ir a ningún sitio a canalizarlo. Si tú logras hacer que la Asamblea sea un centro de equilibrio, tú ahí puedes llamar al ministro, mire hermano, aquí la gente se nos va a morir de cáncer, ¿cómo es que ustedes no están haciendo nada? Yo creo que la primera cosa fundamental es generar en la Asamblea un centro de equilibrio de poder, donde la gente encuentre la posibilidad de canalizar su necesidad desde un centro que se escuche. Ojo, porque uno lo denuncia todos los días, tú lo denuncias desde el CLES, yo lo denunciaba desde el CLES, o sea, pero eso al final no se traduce en nada si no logras que exactamente... Qué inutilidad, qué cansancio totalmente, y qué repetición de errores. Si no logras institucionalizarlo. Pero además, el mensaje fundamental sería que aquí hay dos cosas que es importante que todos sepamos. Vamos a darle ahí, porque voy a comerciales, justamente para que ya nos metamos en el tema electoral e ir arrancando los motores, porque la responsabilidad histórica que tenemos es muy grande. O salvamos el país o nos hundimos con él. Ya venimos.